de final? ¿O ya les comentaron algo de las fechas, exámenes, algo? Sí, doctor, desde el 28. Ah, desde el 28, estaríamos hablando desde la próxima semana ya. Sí, doctor. Ya. Entonces, el día, la presentación, bueno, no sé si todos ya tienen grupo de la parte de monografías, creo que sí, les está mandando sus actividades. Eh, yo creo que hasta el día miércoles 30 van a poder presentar la actividad de la monografía y de esta semana se les va a mandar una actividad hasta el día sábado más y con eso estaríamos ya más o menos completando la situación. Hay algunos compañeros que se han estado comunicando con mi persona, efectivamente diciendo de que no, de la nota del segundo parcial no les ha salido, no ha subido. Algunos casos sí, hemos estado revisando que ha sido error del, no sé si del sistema o la máquina mía, que no se había puesto, pero hemos corregido. Hay dos casos más que me han dicho hoy día, eso voy a corregir ahora, en la noche. No sé si alguno más tiene alguna situación con eso de la nota, si es que está ahorita conectado. No sé si hay alguien que esté con algún problema, que no tenga nota, que le haya, o que no le haya salido, chicos. Bueno, entonces imagino que de acá todos están con la nota correspondiente. Bueno, si algunos de tus compañeros saben y no se pueden comunicar, por favor que me digan internamente para que yo también pueda hablar con ellos y de alguna manera ver si realmente ha sido un error del sistema o tal vez en la transcripción o algo. Luego, una vez que demos de estas actividades, la nota de final va a ser en relación también con la monografía que vayan a presentar. Eso justamente para que ya puedan ir alistando sus notas y no tengamos problema para que estén haciendo sus trámites de la parte de su internado, ¿ya? Eso tenemos que ir manteniendo y por favor no nos descuidemos en esto de la monografía. Hablé con él, como les decía, conversé con Edson Gutiérrez, que es su representante de ustedes, y me ha indicado de que sí o sí tiene que ser con la monografía. Tienen que presentar la monografía para que pueda tener nota del tercer parcial. Hay algunos que no me han presentado nada, no tengo todavía nada, imagino, no sé si habrán abandonado la materia porque no les alcanza. Pero lo que me llama la atención es que han dado sus exámenes, pero no han presentado nada, así que bueno, yo creo que eso ya van a poder solucionar ustedes con las instancias correspondientes. Después teníamos, ¿qué más pendiente? Eso, ¿no? De las notas, la monografía. Como le había indicado en un principio, la monografía vamos a quedar que va a ser más la presentación, solamente la presentación. Ya no vamos a defender, porque en un principio habíamos intentado que sea con defensa, pero algunos de ustedes me comentaron que estaban con esto de los trámites, los exámenes, que estaba esto de la organización de su internado, entonces está más difícil y están con el tiempo apretado. Normalmente los internados comienzan el 1 de enero. Imagino que ustedes o en su caso es lo mismo, ¿verdad? Porque algunos han empezado a mitad de año, pero normalmente sí, comienzan el 1 de enero. Dime, César. Doctor, a nosotros nos indicaron de que va a partir el internado o bueno, como una inducción y hacer turnos el 20 de diciembre. Allá van a ser turnos el 20 de diciembre. Sí, doctor. ¿Y en algún momento les han dicho ya, les han designado hospitales algo? No, doctor, hasta el día 12 o 13 ya vamos a tener las asignaciones. Perfecto. Entonces, miren que no tenía, si ya les están indicando eso, y pues está excelente, porque al final ya van a poder ustedes también de alguna manera y se van a poder organizar. Y no se olviden de que el internado pues ya es mucho más complicado, no es como que agarren y vean si van a poder aprender algo, no, chicos, esto es
todo lo que han aprendido en sus clases o lo que han ido viendo, esto les va a servir. Si no, es más complicado, pero si van a tener y si van a empezar a hacer turnos, ya es pues prácticamente a la vuelta de la esquina lo que les están ya organizando. Entonces ya tienen que tener sus notas. Efectivamente, hay gente que va, imagino que va a comenzar con campo, ¿no? Entonces, si van a empezar con eso también, pues ya tienen que ir viendo dónde les van a llevar, a qué partes, o si es que les van a presentar, hay lugares que son más lejanos que otros. Entonces, de esa manera tienen que irse sí o sí organizando. Y traten de ver esta situación de la distancia también, porque a veces es un poquito más alejados, hay lugares que incluso no hay transportes, eso se van a ir dando cuenta ustedes cuando vayan viendo, realmente es bien, es otra experiencia el internado. Sin embargo, pues está bien para que lo disfruten, algunos llorarán, porque siempre pasa eso, otros se estresan, se deprimen, pero es una parte bien bonita, digamos, para que ustedes puedan aprovecharla también y de alguna manera sacar el provecho del internado, porque prácticamente ya es la etapa final de su formación. Una vez que terminen eso, pues ya dependerá los que vayan a hacer ya una especialidad, una subespecialidad, o los que trabajarán, reunirán, entonces ya eso va dependiendo de cada uno cómo quiera establecerse o cómo quiera realmente poner. De todas maneras, me alegra, chicos, que ya estén en eso. Imagino que para eso ya tienen que tener también sus notas, todo. El día próximo, miércoles, el tema que vamos a dar hoy día prácticamente es un resumen de casi todas las cosas que hemos ido viendo. Es un tema cortito igual. Y el próximo miércoles vamos a dar un resumen final y les voy a mostrar, sí, para este miércoles lo que les había indicado. Es decir, vamos a hablar de todo lo que son estos exámenes complementarios que vamos solicitando, que les va a ayudar también para la realización de su internado. Entonces, es algo que les había indicado yo y aprovecho que están los dos grupos. Yo creo que nos vamos a reunir igual en la noche con los dos grupos el próximo miércoles, uno para ultimar los detalles de su entrega de su monografía y va a ser la presentación que yo les voy a dar de estos exámenes complementarios que deberían saber, es decir, cosas muy básicas que deben tener para su internado, es decir, interpretación laboratorial, que algunos ya los he ido indicando en las clases presenciales. Segundo, la parte de radiografías, es decir, por lo menos sepan identificar patrones de lo que es una neumonía, de lo que es un derrame pleural, de lo que llega a ser un derrame pericárdico o también cómo se ve una tuberculosis, esos pequeños detalles que a veces nos ayudan y deberíamos saber ver y que seguro lo van a tener en el lugar que vayan. Luego, electrocardiograma, sí, me gustaría también que por lo menos sepan lo que es un ritmo sinusal, es decir, por lo menos sepan identificar cuando un ritmo está normal. Ya las otras cosas, pues ya se van a ir dando cuenta mucho más fácil. Y algo que también es fundamental que deberían saber fuera de esto, chicos, es la parte de la tomografía. La tomografía se va a dar cuenta cuando veamos que hay dos patrones, o es isquémico o es hemorrágico. ¿Cuál se indica peor pronóstico? Pues va a depender de qué etiología estemos viendo. Entonces, todo eso les voy a presentar la próxima clase como un pequeño resumen, cosa que les pueda ayudar para que puedan entrar al internado. Porque eso es lo que van a ir viendo. Van a ver pacientes, por ejemplo, en emergencia, a veces llegan con una radiografía, llegan con su tomografía, o a veces incluso llegan no sabemos con alteración del estado de conciencia, qué deberíamos hacer primero, cómo podemos interpretar. Entonces, eso para mí creo que es algo que les va a ayudar mucho más a ustedes. Fuera de que no sea de la materia, pero es algo que creo que deberían ustedes tenerlo muy en cuenta. Entonces, el próximo miércoles ya podemos ir quedando a esta hora, bueno, a la hora que corresponde nomás, pero con los dos grupos. Entonces vamos a tener el horario de la noche para que así ya ustedes también se vayan preparando para este su internado. Y si tuvieran alguna duda sobre algún tema, algo, pues poder también ayudarles a ustedes
cosa de que puedan sacar sus dudas y después ya dar su examen de manera adecuada. Entonces, quedamos Muchas gracias, doctor. con eso, chicos. Yo me comprometo a hacer eso y bueno, ojalá esa clase les sirva, saquemos dudas y de alguna manera también se ayude para todos. Dime quién estaba levantando la mano, Brenda, si no me equivoco. No, doctor, perdón. No, no te preocupes. Entonces, efectivamente, vamos a ver esas situaciones del resumen y vemos. Dime, Melina. Sí, doctor, le agradecería mucho, como la anterior clase ya nos dijo, ¿no? Que nos puede dar algunas clases de más, le agradecería mucho porque ya es, bueno, no sé, en mi grupo ya estamos libres, los doctores ya se nos han despedido, así que si está bien en la noche, perfecto, doctor. No, excelente, chicos. Es decir, me parece bien, si podamos ir quedando. Y claro, si surge algunas dudas o algo más tuvieran, podemos coordinar. Yo normalmente estoy un poquito más libre justamente en estas horas, porque lamentablemente en la mañana tarde estoy ocupado, pero ya a estas horas sí. Y de esa clase que yo les he indicado, que creo más que les va a servir para la parte del internado, sí, eso sí, yo les voy a dar el próximo miércoles y veamos. Dime, Eli, Doctor, buenas noches. Es con respecto a la nota del segundo procesual, doctor. Aún no dime. tengo nota y he rendido el examen. A ver, por favor, Yo, dame un cachito. Voy a anotarme tu nombre completo, Eli, dame un ratito, por favor, para que así, esas cositas, sí, está bien eso, para que podamos corregir ahora mismo. Yo quiero ya tener eso en limpio y ver qué ha pasado, porque todavía sabíamos cuál es tu nombre completo. Eli Franco Conde, Perfecto, ¿qué grupo eres? B, Grupo B. ¿Eres presencial o virtual? virtual, doctor. Perfecto. Ya, Eli, hoy día mismo en la noche vamos a corregir eso y te voy a Por favor, informar qué ha doctor. pasado. ¿Ya? Ya, ¿Alguien gracias, más que doctor. tenga esos problemas antes de empezar el tema? Yo, doctor. Igual está sin nota. Sí, doctor, ya le había escrito por WhatsApp. Tú diste el examen igual, ¿no, Diego? Sí, sí, Diego Walter Martínez. ¿Qué grupo eres? Perdón. del grupo B, doctor. Perfecto. Ya. Eli, creo que levantaste la mano nuevamente. No, doctor. ¿Alguien más que estemos en esta situación, chicos? Doctor, buenas noches. En mi caso, no, doctor. ¿Cuál es tu nombre completo? Arturo Cárdenas Vilca. ¿Llegaste a dar el examen, Arturo? Sí, he dado el examen, doctor. Perfecto. ¿Tú eres grupo Eh, B o A1, A? Ah, A, bueno, A1. ya. Virtual, doctor. Perfecto, ya. Entonces, estos tres casos que por el momento ya me han informado. Entonces, los voy a revisar después de la clase y efectivamente si, si hay algo, pues con todo gusto lo voy a corregir. Como les digo, ya algunos no sé si ha sido el sistema que ha pasado, sí, que teníamos en ese problema. Pero por lo menos en mi computadora, es decir, en mi sistema de la universidad, sí estaban las notas. Y no sé por qué no apareció en ustedes, entonces lo hemos actualizado y sí, ya después aparecieron. Puede ser ese el caso, pero vamos a ver. Buenas noches, le escribí por mensaje, recién tengo audio. El mío también, doctor, por favor. William Jesús Zapaza Choque, virtual, grupo B. William La Paz. ¿Tú haces el examen igual, William? Sí, doctor. Sí. Ya. Yo voy a ver esos casos entonces. Como les digo, puede ser sí un error no sé si del sistema o así un error del mío, pero de todas maneras si hay que corregir, pierdan cuidado, lo voy a corregir ahora mismo para que no tengan problemas y lo importante es que vayamos teniendo todo en orden para presentar y más aún si ya van a estar ustedes con esto del internado. Eh, Como siempre les he dicho, y en esto hay algunos que tal vez no están muy conformes con la nota que han tenido. Y esto no solo es el examen, hay otras cosas que hemos ido tomando en cuenta.
Y también, como siempre pasa, y no lo digo por la mayoría de ustedes, pero siempre hay gente que se quiere pasar de vivo, ¿no? En el examen que hemos dado y en las otras actividades han ido enviando nombres falsos, datos falsos, para ver si podían sacar las respuestas, o de alguna manera, porque en algunos parciales, cuando uno resuelve el examen, ¿qué pasa? Salen las respuestas correctas, ¿verdad? Y ya después quieren dar con su verdadero correo. Muchos de estos correos se han grabado, porque son varias personas que han intentado hacer eso. Y segundo, queda registrado también un número de IP que más o menos nos orienta para poder ver. Entonces, lo ideal, chicos, es que estudiemos y quedemos, ¿no? Yo sé, si quieren pasar o hacer con trampa, no estamos hablando de chicos de escuela, de colegio. Creo que ya somos, pues ya digo somos porque ya van a ser colegas míos también. Entonces, somos gente ya profesional, universitario. Y efectivamente un examen no nos va a definir como personas y en eso estoy totalmente de acuerdo. No por tener un examen bajo voy a ser peor o mejor que otro o por tener un examen excelente voy a ser mejor que todos, no. Puede ser varios factores que influyen ahí, pero si ya queremos agarrar y dar haciendo que trampas, colocando nombres falsos, correos falsos o algún otro dato falso, pues, o mandando sus trabajos también solamente con la carátula, sin nada más, hojas en blanco. Tal vez algunos docentes no podrán revisar por la cantidad de estudiantes, pero yo sí me doy el lujo de revisar uno por uno. Y así he pescado a dos, tres alumnos que solo han mandado la carátula y no han mandado nada más. Y todas las hojas en blanco. Y en este parcial que han dado, algunos sí solo han puesto nombres falsos para que puedan determinar, o algunos han intentado usar otros nombres. Pero de todas maneras, chicos, creo que no es lo ideal, ¿no? Porque al final ustedes ya están a un paso de salir, ya van a ser, como les digo, médicos, van a ser colegas, y créanme que esto es nada, no es nada a comparación de lo que espera en una especialidad, en una subespecialidad, y peor aún, en una alta especialidad. Entonces, tal vez ahorita nos parece que es lo peor alto, y por qué tenemos que leer tanto, por qué tenemos que estudiar, que no entiendo, y créanme que después sí la cosa se pone más complicada y ustedes se van a ir dando cuenta en el momento que ya vayan optando por esto. Entonces quedamos en eso, chicos. Ya les he dicho lo que vamos a hacer el otro miércoles. Vamos viendo esto de sus monografías, por favor. Vamos subiendo hasta el día miércoles que tenemos para ya poder esa semana ya sellar todo lo que es las notas finales. Me comprometo a lo que es la actividad que tenemos pendiente, que sí la voy a presentar, la mía, para que ustedes también ya puedan tener una orientación. De alguna manera, eso les pueda por lo menos servir para su internado y tratemos de aprovechar algo por lo menos de las clases que hemos tenido. Si bien no han sido tal vez las ideales por la cantidad de tiempo, las circunstancias del COVID y que otra vuelta, ojo, está apareciendo, así que no se descuiden de sus vacunas, por favor. Otra vuelta en la consulta estamos teniendo. Entonces, capaz no hemos podido aprovechar como hubiéramos querido, pero por lo menos darles algo que les pueda servir a ustedes como información, porque creo que esos detalles nos van a servir. A mí me hubiera servido tal vez en su momento, que cuando igual era interno salí y no, muchas veces topamos con estas circunstancias y con estas cosas, y a veces cuando ya estamos con pacientes y estamos ya en una etapa real, a veces no sabemos qué hacer. Y yo les había dicho, el interno, ustedes que están a punto de salir, el interno no es uno que agarra y firma o que copia recetas o que trae fotocopias o que lleva muestras, no. Ustedes ya tendrían que tener la capacidad de analizar, tal vez ya dar un criterio diagnóstico y más aún implementar un tratamiento. Entonces, a ver, eso ya el día miércoles, como les digo, esa clase se les va a dar para que de alguna manera les vaya sirviendo, ¿ya? Entonces, si no hay más dudas, vamos a hablar con el tema del día de hoy. Eso, como les he dicho, es un tema, no es un tema largo, es un tema corto, porque prácticamente son, de estos últimos temas ya son cosas que hemos ido viendo, entonces más que todo, y recordando temas anteriores. Vamos a hablar de las neoplasias endocrinas múltiples. Voy a compartir mi pantalla ahora. ¿Me confirman si se ven las diapositivas, por favor?
Sí, doctor, sí se ve. Perfecto. Entonces, y ya prácticamente, si se dan cuenta, endocrinología no llega a ser una materia muy amplia, muy larga. Son cosas que de alguna manera hemos ido viendo. Y lo más importante, que de alguna manera todo esto se nos han ido viendo que hay temas que son más importantes que otros, o que hay temas que vamos a ir viendo muchas más cosas que otras, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de diabetes, es algo que lo vamos a ver siempre, que vamos a estar, si hablamos de tiroides también, pero ya si hablamos de otros temas un poquito más como el síndrome de piel de sal, etcétera, son cosas un poquito más difíciles. Y eso es lo que les decía a sus compañeros. A veces conseguir estos temas de los casos clínicos es un poquito difícil porque son temas más complicados, pero no quiere decir que no haya. De todas maneras, mm, quédense con lo más importante. Creo que de alguna manera esos temas que hemos ido viendo, por lo menos algo se les ha ido quedando para que ustedes puedan después poner más en práctica, que es lo más importante. Diabetes, chicos, es algo que tenemos, vamos a tener y siempre va a haber, y más aún con la que tenemos, estamos en el aumento de los casos de obesidad, cada vez es más, y tenemos estas complicaciones que vamos viendo. Entonces, es algo que siempre lo vamos a tener, siempre vamos a ver, y es más, en algunos de sus casos, pueden tener ustedes familiares, conocidos que están con estas enfermedades, y de algo tiene que servir todo lo que estamos viendo, todo lo que están llevando, y de alguna manera aprovechar de esta comodidad, por así decirlo, de tener la parte virtual. Yo creo que al año ya va a ser todo presencial, que también tiene sus ventajas, pero bueno, ahí vamos. El tema del día de hoy es las neoplasias endocrinas múltiples. Prácticamente van a ser unos trastornos hereditarios más un poco frecuentes, y estas van a afectar tanto a las glándulas endocrinas como a ciertos órganos. Hay diferentes tipos de síndromes de estas neoplasias endocrinas múltiples, y estas pueden llegar a desarrollar o causar afecciones o algún tipo de cáncer. Los más importantes son el tipo 1 y el tipo 2, pero vamos a ver que hay un poco más adelante. Entonces, estos síndromes, estas neoplasias endocrinas múltiples, van a abarcar enfermedades que tienen una etiología familiar, porque tienen un carácter hereditario, por ende tienen un componente genético. Y estos se van a caracterizar por una hiperplasia y tumores malignos que están presentes en glándulas endocrinas. Las características de estas neoplasias endocrinas múltiples va a depender mucho de qué glándulas estén afectadas o comprometidas. La mayoría o cada síndrome de estas se va a heredar de una forma autosómica dominante, tiene un alto grado de penetrancia y una expresividad variable. Están producidos por mutación de ciertos genes, los cuales van a ocasionar dichas características de cada uno. Una característica de estas neoplasias endocrinas múltiples es que se desarrollan en cualquier edad, es decir, no hay una predisposición por tal, y el tratamiento, como las anteriores enfermedades, va a estar en función de que se puede identificar de manera temprana, y en el caso de que haya presencia de estos tumores, puedan sufrir una extirpación quirúrgica, siempre que sea posible. Habíamos indicado que dentro de estas neoplasias endocrinas múltiples, y se van a caracterizar por esta aparición de tumores en dos o más glándulas, se va a dividir en dos: las neoplasias endocrinas múltiples tipo 1 y las neoplasias endocrinas múltiples tipo 2. Estas vamos a desglosarlas, y cuando hablemos de la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, aquí vamos a hacer la siguiente relación. Esta se va a caracterizar porque van a aparecer tumores que van a involucrar en un mismo paciente varias glándulas. El tipo 1, también llamado síndrome de Werner, va a tener como características o manifestaciones clínicas típicas que hiperparatiroidismo primario, los tumores neuroendocrinos enteropancreáticos y los adenomas hipofisiarios.
SEOCAS, ustedes se van a acordar más o menos de qué tumores enteropancreáticos hemos hablado en la anterior clase. Entonces vamos a hacer aquí vamos a recordarnos de las famosas 3 P's: paratiroides, páncreas y pituitaria. Esta tiene una característica que es una enfermedad que se hereda con carácter autosómico dominante. Entonces, en el 90% de los pacientes que tienen una neoplasia endocrina múltiple tipo 1, va a haber un adenoma paratiroideo. De ahí vienen las 3 P's, ¿no? Paratiroides. Dentro de estos vamos a encontrar luego lo que va a llegar a ser un adenoma hipofisiario, la otra P, que es la pituitaria, casi en un 30-40% de los pacientes. Y además vamos a estar viendo lo que va a ser la otra P, que es el páncreas. Entonces, miren, adenoma paratiroideo, tumores enteropancreáticos, que puede haber un gastrinoma, un insulinoma, un glucagonoma. El adenoma hipofisiario, que se caracteriza por un prolactinoma o un somatotropinoma, que esas son las principales asociaciones que van a tener. ¿Y qué tumores asociados van a estar? Puede ser una tumor adenal cortical, un feocromocitoma, un lipoma, un angiofibroma facial. Entonces, la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, las 3 P's: paratiroides, páncreas y pituitaria. Dentro de estos, los más importantes, como les bien conozco, va a ser el adenoma paratiroideo, va a tener un 90%, seguido del adenoma hipofisiario, que se va a representar por un prolactinoma y los tumores asociados. Estas tienen un carácter autosómico dominante, como les bien comentado, puede aparecer de manera también esporádica, es el 8-14% de la población, tiene una mutación del 10% de la composición genética. La mortalidad en estos pacientes que tienen una neoplasia endocrina múltiple tipo 1 llega a ser casi el 50% a los 50 años de edad. Entonces, es una mortalidad alta si no se detecta a tiempo. Muchos de estos pacientes llegan a fallecer, o la mitad de estos pacientes llegan a fallecer si es que no se hace un correcto tratamiento adecuado. ¿Hay alguna alteración genética que va a involucrar el cromosoma, sobre todo a nivel del 11q13? Y esto va a estar muy característico porque en este nivel del cromosoma es donde se va a regular la transcripción genómica normal. Entonces, por eso una alteración a este nivel va a causar estas características clínicas que se les había mencionado anteriormente. Por suerte son raros, pero si se presenta, miren, su mortalidad tiende a ser alta. Dentro de la primera P que habíamos hablado, que era la paratiroides, se va a presentar como casi un hiperparatiroidismo primario. Entonces, ¿qué va a pasar con estos pacientes? Si recordamos, cuando habíamos hablado de glándulas paratiroides, en el hiperparatiroidismo primario, ¿qué van a tener? Puede haber una hipercalcemia asintomática, la aparición de nefrolitiasis, estos cálculos que van a tener los pacientes, una ostitis fibrosa, el calcio sérico y la paratormona van a estar totalmente aumentadas, ¿no? Por este hiperparatiroidismo primario que vamos a tener. Una vez que estos pacientes, miren, hacemos la relación, el 18% de los pacientes que tienen un hiperparatiroidismo primario de manera aislada, es decir, que nosotros hayamos encontrado primero datos de un hiperparatiroidismo primario, el 18% va a estar asociado con esta neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Pues ya el hecho de tener un hiperparatiroidismo, un buen porcentaje de los pacientes puede tener una neoplasia endocrina múltiple tipo 1 asociado. Por eso que cuando tenemos estos pacientes nos obliga a descartar las otras causas que habíamos visto. Dentro de este hiperparatiroidismo primario, efectivamente, el tratamiento suele ser muy similar a que se presentara de manera aislada, es decir, una indicación quirúrgica, si es que se puede presentar. Si es que el paciente tiene asociado una enfermedad de úlcera péptica por un gastrinoma, se les puede dar inhibidores de bomba de protones, ¿no? Y en estos pacientes sí tenemos que ver la opción quirúrgica. ¿Para qué? Para evitar las hipercalcemias recurrentes que pueden tener. Una vez que hagamos una extracción de las paratiroides, tenemos que ir con un tratamiento médico con lo que son estas
estos medicamentos que tienen calcio, porque vamos a inhibir, vamos a terminar de quitar estas glándulas, por ende vamos a tener que dar suplementos de manera exógena. Entonces, tratamiento es muy similar a la que se presentara de manera aislada. Dentro de los otros podríamos presentar lo que son estos gastrinomas y igual, si ustedes recordarán, estos van a permitir el aumento de la producción de ácido gástrico, por ende van a aparecer más cantidad de úlceras recurrentes. Puede haber metástasis a nódulos peripancreáticos y el diagnóstico se lo va a hacer, como habíamos visto anteriormente, concentración de la gastrina y medir el pH gástrico. pH gástrico, no el pH sérico. ¿No? El pH sérico es muy diferente, eso ya lo vemos en gasometría. Sin embargo, el pH gástrico tiene que ser menor a 2. Igual, el tratamiento de estos tiende a ser un tratamiento médico con los inhibidores de bomba de protones o un tratamiento quirúrgico si es que sí se lo puede realizar. El insulinoma, que también se presenta en esta neoplasia endocrina múltiple tipo 1, que nos va a ocasionar datos de hipoglicemia. En su momento les había comentado, hay que tenerle más miedo a la hipoglicemia que a la hiperglicemia. Cuando tenemos datos de hipoglicemia muy marcados, pues si no se corrige de manera adecuada, podemos tener ya encefalopatías metabólicas que van a causar compromiso ya permanente. Y un dato importante es, si usted está en la emergencia, siempre descarten hipoglicemia como primera causa de alteración del estado de conciencia. Muchos pacientes vienen y les están haciendo todos los laboratorios y a veces incluso he visto que han intubado a pacientes y de haber tomado una glicemia, les toman está en 20, 30, entonces se corrige la hipoglicemia y el paciente despierta. Por ende, la insulina y péptidos C y proinsulinas van a estar elevados por esta presencia de insulinoma. Puede presentarse a edades un poco más tempranas. Van a haber la presencia de múltiples tumores de pequeño tamaño. Y el tratamiento, igual, si es un lugar visible que se puede operar, pues va a ser quirúrgico. Y si no, pues puede ayudarse con ectótride y el diazóxido. Sin embargo, corregir la hipoglicemia es lo fundamental a través de soluciones glucosadas o hipertrosa correspondientemente, ¿no? Entonces, es algo que también se puede presentar. Entonces, si yo tengo un paciente con hiperparatiroidismo y veo que puede estar asociado a estas neoplasias, pues voy buscando otras causas que pueden presentarse, ¿no? Un gastrinoma, un insulinoma, de pedir estos laboratorios como han visto, insulina, péptido C, o pedir una tomografía para ver si no hay datos de alguna alteración a nivel del páncreas, los cuales nos va a ayudar a diagnosticar o rechazar el tratamiento. Si estuviera asociado a un glucagonoma, lo mismo, van a ver el famoso eritema migratorio, pérdida de peso. Estos pacientes van a tener aumento del glucagón y el tratamiento tiende a ser análogos de la somatostatina, como recordarán. O famosos bipomas, que también lo hemos visto, ¿no? Estos pacientes que van a tener mucha diarrea y por ende van a tener un desequilibrio hidroelectrolítico, es decir, va a bajar a niveles muy bajos lo que es el potasio, el sodio, va a haber la presencia de acloridia y estos pacientes van a tener del péptido vasoactivo intestinal un aumento importante en la concentración del mismo. Tratamiento igual, análogos de somatostatina y también podemos optar por la cirugía. Entonces, prácticamente son cosas que ya hemos visto, son cosas que ustedes se acordarán que ya lo hemos visto en otros temas, entonces es solamente recordar, pero ver las asociaciones que pueden estar presentes en una neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Fuera de lo que habíamos visto de la paratiroides, otra P era la pituitaria, y esto se presentaba en forma de adenomas hipoficiarios. El 40% de estos pacientes van a tener estos tumores hipoficiarios. Estos pueden ser multicéntricos, lo cual hace que el tratamiento sea un poquito más difícil, ¿no? Por las diferentes alteraciones clínicas que van a tener. El más frecuente de todos estos asociados a adenomas hipoficiarios va a ser el prolactinoma. ¿Ya? Entonces el prolactinoma es el primero, entonces ya saben qué buscar, qué pedir, y seguido de eso va a estar el aumento de la hormona del crecimiento. Entonces, de estos adenomas hipoficiarios, el 60% va a secretar prolactina, el 25% hormona del crecimiento y el 5% restante adenocorticotropina.
por lo cual el paciente o la paciente puede presentar amenorrea, infertilidad, galactorrea, un síndrome de Cushing, los cuales se les va a poder detectar de manera adecuada si se busca. Tratamiento en estos pacientes, sobre todo los que van a tener asociados lo que es el prolactinoma, va a ser la bromocriptina o la cabergolina, que esto también se utiliza mucho, sobre todo la bromocriptina, en pacientes que tienen solamente un prolactinoma aislado, ¿no? Que van segregando gran cantidad de leche. Otra opción que podemos usar es el octreotide para estos pacientes que tienen estos adenomas hipoficiarios. Y el tratamiento es lo mismo, es una resección transfenoidal mediante una neurocirugía. Ahora, si se puede resecar, pues una radioterapia. Entonces, prolactinoma seguido del aumento del producto de hormona del crecimiento. Acuérdense de esos dos, que es pregunta de examen también. Dentro de este neoplasia endocrina múltiple tipo 1, habíamos indicado que fuera de lo que era el páncreas, la paratiroides y la pituitaria, teníamos otros tumores asociados. Hasta un 5% pueden tener unos tumores carcinoides, ¿no? Que dentro de los más comunes es el carcinoma tímico, del timo, no funcionante en los varones, y en las mujeres el carcinoide bronquial, que eso también se lo puede diagnosticar. También pueden presentar los angiofibromas, los colagenomas, que son abundantes en estos pacientes, casi en el 85% de los pacientes se puede ver, y pueden tener más de 3 angiofibromas, como pueden ver en el gráfico, y colagenomas pueden llegar a tener también en bastante cantidad, con una especificidad casi del 95% de estos pacientes. Por eso es que no solamente tenemos que enfocarnos a la parte de las glándulas, sino también buscar estas otras, estas otras cosas que se presentan, como los tumores carcinoides, como están viendo, timo no funcionante más común en el varón, y carcinoide bronquial en lo que es en la mujer. Entonces, siempre tenemos que ir bien, y esto se puede solamente diagnosticar con la simple inspección, para que ustedes puedan darse cuenta. No se olviden que los carcinomas o los carcinomas son cáncer que empieza en la piel o en los tejidos que revisten ciertos dichos órganos internos. Entonces, en resumen, para poder más o menos tener algo más claro, estas neoplasias endocrinas múltiples que se pueden dividir en 1 y en 2, y hay alguna subdivisión más, como vamos a ver más adelante, vamos a tener la hiperplasia o el adenoma paratiroideo, como un hiperparatiroidismo, ¿no? Tumor neuroendocrino enteropancreático, páncreas, un gastrinoma, un insulinoma, un glucagonoma, y tumor hipoficiario o pituitaria, que se puede manifestar por un prolactinoma o aumento de la hormona del crecimiento, llegando a representarse como una acromegalia. Entonces, esto. Y hay adenomas suprarrenales no funcionantes y estos tumores carcinoides que habíamos visto que son muy típicos también. La edad de comienzo, como si bien no es una edad específica, puede aparecer en cualquier momento. El hiperparatiroidismo podemos ver un comienzo casi hasta los 8 o 10 años de edad, más o menos. Vamos a hacer un test bioquímico del calcio y la paratormona. Si bien aquí en las imágenes dicen no, a veces, si no tenemos otra opción, sí podemos recurrir a la imagen, ¿no? Mediante una tomografía o una resonancia. La hipófisis, pues miren, comienza mucho más antes, aproximadamente a los 5 años de edad. Ya podemos hacer un test mediante la medición de la prolactina o el factor de crecimiento de insulina similar tipo 1. Si es un insulinoma, pues vamos a pedir insulina, glicemia por insulina. Imágenes, una resonancia magnética de silla turca, que sí va a ser muy importante. Ya el gastrinoma comienza, si es que tus pacientes van a tener, más o menos a la edad de los 20 años de edad, pues, y el tratamiento, como es indicado, inhibidor de bomba de protones. Los tumores carcinoides no tienen un test bioquímico, sino hay que hacer una inspección visual. Suelen aparecer más o menos a los 15 años de edad, y también nos podemos hacer una tomografía o una resonancia magnética. Si bien la mayoría, el 50% de los pacientes puede tener un pronóstico malo y llegar a comprometer la vida, no está bien establecido el beneficio del tratamiento a largo plazo. Sin embargo, si el diagnóstico se hace de manera precoz, que se lo puede realizar incluso mediante un cribado genético, es decir, antes
que aparezcan los primeros síntomas, ya poder saber si este paciente tiene una alta probabilidad de desarrollar esta neoplasia endocrina múltiple tipo 1, pues mucho mejor. Estos ya son cribados genéticos especiales que lamentablemente no lo hacemos acá, pero en otros países ya, incluso con una muestra de saliva y un test genético, nos pueden decir si tenemos más tendencia a qué enfermedades, si tenemos algún tipo de resistencia, si tenemos algún tipo de reacción adversa, es decir, realmente avanzó mucho en este aspecto, que lamentablemente no hay acá, pero en otros países sí, nos pueden decir incluso si tener leucemias, linfomas, o tener esta neoplasia endocrina múltiple tipo 1, etcétera. Entonces, ojalá lleguemos a eso, pero en otros lugares sí se puede ver. Y el otro grupo, que es la neoplasia endocrina múltiple tipo 2, se va a caracterizar clínicamente, este ya es también un trastorno hereditario, al igual que el tipo 1, y dentro de acá las glándulas que más van a estar involucradas van a ser glándulas suprarrenales, casi la mitad a la vez. Entonces, se va a caracterizar por la presencia de un carcinoma medular de tiroides, un feucromicitoma, y a veces se lo puede dividir en tipo 2A y en tipo 2B. Y vamos a ver cuál es la diferencia. En la neoplasia endocrina múltiple tipo 2A o clásica, como les he indicado, vamos a tener acá lo que va a llegar a ser el carcinoma medular de tiroides, casi en el 100% de los casos. Es decir, es una de las pocas donde se involucra en el 100% de los pacientes. Asociados con lo que va a llegar a ser el feocromocitoma, casi hasta en un 50% de los pacientes, y un adenoma paratiroideo. Ahora, fuera de eso, fuera del clásico, tenemos el clásico asociado a un líquen cutáneo y también a la enfermedad de Hirschsprung, que eso ya se va a caracterizar por la aparición de un megacolon, ¿no? Como en los pacientes que tienen un colon chagásico, pero lo mismo por una deficiencia, por una alteración más que todo neurológica. Y el MEN2B, que este ya va a ser un poco más raro todavía y lamentable va a ser lamentablemente de un peor pronóstico. Entonces, para resumir, el neoplasia endocrina múltiple tipo 2A, un carcinoma medular de tiroides, un feucromocitoma y un adenoma paratiroide. Acuérdense de esos tres. Pero esto es bien importante, que el carcinoma de medular de tiroides en una etiología familiar se va a presentar en el 100% de los casos. No hay que, si no hay eso, pues no es. Si hay que, si tenemos pacientes, hemos hecho un diagnóstico de un carcinoma medular de tiroides, sí o sí descartar que no sea una neoplasia endocrina múltiple tipo 2. Y en el 2B, igual vamos a tener lo que es la presencia del carcinoma medular de tiroides, el feocromocitoma, pero aquí no va a haber la alteración de la glándula paratiroidea. No hay. Entonces, si hay, es tipo 2 clásico, y si no hay, pues podemos caracterizar como tipo 2B. En este caso, lamentablemente, es muy agresivo y el pronóstico tiende a ser peor. Entonces, dentro del carcinoma de célula medular de tiroides, que es el que se va a presentar en el 100% de los casos, podemos indicar que es un tumor neuroendocrino de células parafoliculares, es una hiperplasia multicéntrica, tiene una hiperplasia muy reactiva, lo cual va a ocasionar un hiperparatiroidismo, puede debutar como una tiroiditis linfocítica, llegar a evolucionar incluso en alguna manera en pacientes que llegan a tener una enfermedad crónica y terminar con un cáncer folicular de tiroides. Entonces, esta es la característica sobre todo de la neoplasia endocrina múltiple tipo 2. ¿Cuál prácticamente es el tratamiento en estos casos? Pues primero pensar siempre en una tiroidectomía total y apoyarnos de una radioterapia paliativa. La tiroidectomía total de alguna manera puede llegar a curar al paciente, reducir la carga tumoral, ¿no? Y de alguna manera paliar todos los síntomas que habíamos mencionado, que se vayan conociendo. Ahora, si en caso se presentara asociado, como en la mayoría, que es el feocromocitoma, primero tenemos que tratar el feocromocitoma, ya sea mediante un procedimiento quirúrgico, farmacológico, pero primero tenemos que tratar el feocromocitoma. Si no tratamos el feocromocitoma, al quitar la glándula tiroides primero, podemos ocasionar una crisis suprarrenal y eso puede causar incluso un compromiso vital del paciente.
El momento que nosotros optemos por la tiroidectomía total, descartando o tratando primero el feocromocitoma, pues tenemos que hacer un seguimiento y un tratamiento ¿con qué? Con levotiroxina. ¿Por qué? Porque el paciente ya no va a tener la capacidad de formar las hormonas tiroideas porque ya no va a haber la glándula, entonces tenemos que hacer una reposición con levotiroxina. Eso de acuerdo a los niveles que digamos a tener, es decir, tenemos que mantener lo que más podamos del eutiroidismo. Ustedes han podido revisar, la levotiroxina tenemos de todas las dosis habidas por haber, 25, 50, 75, 100, 125, 150 microgramos. Al mismo tiempo, al hacer el seguimiento y el uso de la levotiroxina, tenemos que hacer la monitorización de la calcitonina, porque normalmente al llevarnos las glándulas tiroides, pues nos llevamos también las glándulas paratiroides. Entonces, acuérdense eso, sobre todo de la tiroides en la neoplasia endocrina múltiple tipo 2, que esa es una característica importante. Ahora, si el paciente se llega a presentar juntamente con el feocromocitoma, que puede estar hasta en el 50% del presente en los pacientes que tengan esta neoplasia endocrina múltiple tipo 2, también hay que ver la parte clínica, si estos pacientes van a debutar con una hipertensión muy marcada, que no llega a tratarse, que no responde al tratamiento. Estos pacientes normalmente tienen una edad media de presentación de los 25 a los 30 años de edad. Habitualmente tiende a aparecer después del carcinoma medular de la tiroides, es decir, después de hacer el diagnóstico de la paratiroidea, tiende a aparecer el feocromocitoma. Puede ser bilateral, desde más o menos hasta un 30%, y a veces en la mayoría de los pacientes se logra encontrar el feocromocitoma bilateral. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Mediante las metanefrinas que se puede pedir en orina, y el tratamiento va a ser lo mismo que habíamos mencionado antes, es decir, quirúrgico. Sin embargo, les repito y es pronto de examen, primero tenemos que tratar el feocromocitoma y después recién la parte de la tiroides en el caso de una neoplasia endocrina múltiple tipo 2. ¿No? Entonces, también nos van a servir las imágenes, es decir, los estudios complementarios de imágenes, nos van a poder permitir ver si es que si el paciente tiene algún tipo de estas lesiones características del feocromocitoma. A nivel de la paratiroides, estos pacientes en el neoplasia endocrina múltiple tipo 2 clásica, como hemos mencionado, van a tener también un compromiso de lo que va a ser de las glándulas paratiroides. Entonces, podemos también optar por una hiperparatirectomía. Igual, al hacer la tiroidectomía total, pues se van a sacar también las glándulas paratiroideas, y estas pueden estar en relación, pueden llegar a ocasionar que una hipercalcemia, nefrolitiasis, hipercalciuria o pérdida ósea. Por eso tenemos que optar por la extracción junto con la glándula tiroides de las glándulas paratiroides. Tratamiento en estos casos, ¿qué va a ser? Bifosfonato. No nos olvidemos que la glándula paratiroides tiene una función importante en la regulación del fosfo y del calcio. Entonces, por eso tenemos que dar estos bifosfonatos, porque el cuerpo ya no va a tener esa capacidad de regular o de concentrar mayor cantidad de calcio cuando optamos por la hiperparatirectomía. El tipo 2B, que esto ya habíamos mencionado, si bien no hay alteración de la glándula paratiroidea, sí va a ser un peor pronóstico por el compromiso de la glándula tiroides. Es decir, va a haber también un carcinoma medular de tiroides, pero este va a ser mucho más agresivo. Tiene una muy elevada mortalidad, aparece entre la tercera y la cuarta década de la vida, tiende a ser más temprano el carcinoma medular de tiroides y tiende a ser mucho más agresivo. Puede haber la presencia de neuromas en el nivel de la lengua y los labios, y normalmente no va a haber afección aórtica. Es una ventaja también en estos casos, pero lamentablemente el que pone en peligro de vida y el que complica al paciente es el carcinoma medular de tiroides, que tiende a ser mucho más agresivo y de peor pronóstico. Entonces, si recordamos, prácticamente tenemos el tipo 1 y el tipo 2. Del tipo 2, la característica de la neoplasia endocrina múltiple tipo 2, que es el compromiso de la glándula tiroides, que en el clásico va a afectarse la glándula tiroides, la paratiroides y el feocromocitoma. Y en el tipo 2B va a haber un peor pronóstico porque el carcinoma medular de tiroides va a ser más agresivo. Suficiente que se acuerden de eso.
Y ya para mencionar algunos otros trastornos neoplásicos con afección endocrina, que son muchos más raros y que tal vez no los van a llegar a ver, pero les pongo solamente para conocimiento, son el síndrome de McCune-Albright, el von Lippel-Lindau, el complejo de carne o la enfermedad de Cowley, ¿no? Y estas van a tener ciertas características. Tal vez en algún momento van a escuchar hablar de von Hippel-Lindau, que va a tener una herencia autosómica dominante, y estos se van a caracterizar sobre todo por una afección del sistema nervioso central a través de hemangioblastomas, tanto a nivel de la retina o tumores del saco endolinfático. Pueden aparecer también compromiso renal a través de carcinoma de células renales, feocromocitoma o la aparición de quistes pancreáticos. Pronóstico malo, pacientes se complican muy rápido y fallecen a muy temprana edad con este síndrome de von Hippel-Lindau. Ahora, el complejo de Carne, que es todavía mucho más raro, se caracteriza por lesiones cutáneas pigmentadas, hiperplasia adrenal, tumor de células de Sertoli, eso sobre todo a nivel de que es el aparato genital masculino, acromegalia y unos nódulos y cáncer diferenciado de tiroides. Igual, pronóstico malo, de aparición mucho más rara, pero que tienden a complicarse a más temprana edad. Entonces, acuérdense de la neoplasia endocrina múltiple tipo 1 y tipo 2, y de alguna manera a través del complejo de Carney y del von Hippel-Lindau. Bueno, prácticamente este tema era para recordar, o tal vez para que se vayan dando cuenta las características que tiene estas neoplasias endocrinas múltiples. Y si ustedes han puesto atención un poquito, se han debido dar cuenta que es recordar lo que hemos llevado antes y solamente asociar que puede estar presente en uno, que no está presente en el otro, y el tratamiento prácticamente no difiere el uno del otro. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario o alguna duda, chicos. Pues si no hay dudas ni preguntas, ya les he comentado lo que... Dime, César. Sí, doctor, quería preguntarle, los pacientes que tienen una infección crónica o bueno, varias infecciones con Helicobacter pylori, ¿pueden presentar un gastrinoma? No. Si te pones a pensar, el gastrinoma es, como dice su nombre, es un tumor que va a lograr gastrina. Y muchos gastrinomas tienen H. pylori negativo, porque este se produce de otra manera. En cambio, el Helicobacter pylori sí produce efectivamente gastritis, pero por un mecanismo totalmente diferente. Y cuando las infecciones son repetitivas, como tú mismo lo has dicho, César, tienes que pedirle o tienes que pensar que hay resistencia al tratamiento. Y eso es algo que estamos viendo muy frecuentemente. Normalmente teníamos una gastritis, hacíamos una endoscopía, salía H. pylori positivo mediante el estudio patológico, y el tratamiento ¿en qué se basaba? Amoxi, claritro y un IBP, como el omeprazol, pantoprazol, etc. Pero, bien lo has dicho tú, no mejoraban o mejoraban parcialmente y al siguiente mes o a los 2 meses otra vuelta, gastritis pylori positiva. Mismo tratamiento, otra vuelta pylori. Entonces, ya nos damos cuenta que hay resistencia, chicos, al tratamiento. Entonces, más en tu caso, César, es por resistencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Ya estamos aumentando otro esquema antibiótico, es decir, o añadimos metronidazol o se puede añadir levofloxacina al tratamiento inicial de la gastritis. ¿Por qué? Porque eh, ya hay resistencia. Entonces, si es H. pylori, el tratamiento es antibióticos. Si hay resistencia, aumenta los antibióticos. En cambio, en el gastrinoma, el tratamiento puede llegar a ser octeótride, te ayudas del IBP o finalmente igual tratamiento quirúrgico. Muchas gracias, doctor. De nada. Entonces, ya saben, si tienen gastritis, chicos, no, pues no es tomar solo omeprazol o no es tomarse a ciegas amoxicilina, claritro, no. Y hay mucha resistencia. Y peor ahora con lo que todo el mundo se toma un omeprazol, es más,
Mucha gente que ustedes han debido ver, ya sea adulta, ¿no? Que dicen, estoy tomando mi omeprazol por si acaso, por las dudas y por no sé quién, porque mi comadre o no sé quién me ha dicho, y van haciendo resistencia. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso. Dime, John. Doctor, una pregunta. El tratamiento de lo que es el gastrinoma crónico tiene que ver con IBPs, ¿no? Más que todo, el tratamiento efectivamente te ayudas con IBPs, pero ese tratamiento no es para tratar en sí el gastrinoma, sino para tratar las consecuencias del gastrinoma, que es este aumento del ácido clorhídrico, ¿me entiendes? Porque el tratamiento final del gastrinoma puede ser con octrótide o cirugía, no hay más. Pero si nos ayudamos de los IBPs es para disminuir los síntomas que te está ocasionando el gastrinoma. No, no, lo decía por el sentido de que tengo entendido que los ibuprofeno, o no, perdón, los inhibidores de la bomba de protones, pueden aumentar la incidencia de pólipos a nivel gástrico. ¿Eso no sería una posible complicación de eso a futuro? Efectivamente, y no solamente eso, los inhibidores de protones, que es creo que los medicamentos más usados a nivel mundial, porque todo mundo toma eso, no solamente eso, sino ya se ha asociado con mayor insuficiencia renal, es decir, pacientes que tienen insuficiencia renal no deberían tomar IBPs, eso ya está dicho. Entonces, hay gente que incluso tiene su falla renal y sigue tomando ahí omeprazol, pantoprazol, debería discontinuarse y quitar en esos pacientes. Fuera de que esté aumentado el riesgo de insuficiencia renal en estos pacientes, también el consumo de IBPs se ha asociado con la aparición de algunos tipos de cáncer. Entonces, no sabemos lamentablemente lo que puede ocasionar, pero todo en exceso hace mal. Por eso que los IBPs tienen indicaciones estrictas, pero les repito, los IBPs son los medicamentos más usados a nivel mundial por esta característica que les decía. Todos tomamos omeprazol, pantoprazol, etcétera, y las consecuencias después suelen ser peor. ¿Alguien levantó su mano? Sí, doctor, buenas noches. Yo Dime. levanté, doctor, sí, exactamente, el tratamiento crónico de lo que es IBP, qué consecuencias o qué complicaciones traía, ¿no? Creo que me aclaró. Más bien, gracias, doctor. Ya, por eso les digo, no es tomar nomás, siempre tengan en cuenta eso. Si hay indicaciones específicas para esto, pero miren, los últimos estudios que nos han dicho, inhibidores de bomba de protones promueve la aparición de lesiones precancerosas en el estómago y también pueden llegar a aparecer ya posteriormente un cáncer. No se olviden que el cáncer de vía digestiva es de mal pronóstico, chicos. Todos los cánceres que aparecen a nivel de vía digestiva, gástrico, biliar o vía biliar, son de muy mal pronóstico. Entonces, siempre hay que tener muy en cuenta el uso de estos IBPs que no son buenos a largo plazo. Fuera de aparecer el cáncer, también está relacionado con insuficiencia renal y con otro tipo de complicaciones. Soraya. Doutor, buenas noches. Solo quería aprovechar el tema que estaba hablando de gastrite. ¿Ya? Después que una persona hace tratamiento de H. pylori Sí. y para saber que ha sido eliminada totalmente la bacteria, ¿tiene que hacer sí o sí biopsia, doctor? ¿O puede ser un examen de sangre? Ya, tu pregunta es interesante, Soraya, y es algo que tenemos muchas dudas. Efectivamente, el semen de sangre no sirve. No crean, y eso he visto mucho, no sé si tal vez sea por falta de conocimiento, tal vez incluso por algunos colegas que quieren aprovecharse, que les hacen sangre de examen y sale H. pylori positivo, y les dicen, no, tú tienes gastritis, tienes que tratarte, te vas a complicar, y todo el mundo se asusta y ya tráteme, doctor, por 10, 15 días, no sé. Entonces, el examen de sangre no sirve para hacer diagnóstico de H. pylori y tampoco te sirve para decir que el paciente no tiene H. pylori. El examen de sangre que te hacen es una serología que te detecta anticuerpos. Todos hemos estado expuestos al H. pylori, entonces, pero no todos tenemos esas complicaciones. Entonces, examen de sangre no te sirve. Lo que sí se puede hacer, Soraya, para tú ver más o menos si estás o has respondido al tratamiento, efectivamente, posterior al tratamiento del H. pylori, una vez diagnosticado, puedes hacerte una otra vuelta, una endoscopía,
y hacerte un estudio histopatológico. Pero ¿qué implica esto? Es igual tiempo, es igual dinero, o a veces la gente ya no quiere someterse otra vuelta a este procedimiento porque ha sido incómodo, o etcétera, etcétera. Entonces, hay algunos métodos para ver el seguimiento y sí se puede hacer unos antígenos especiales en heces fecales para poder ver si se ha eliminado o no el H. pylori. Pero este examen de heces que te comentaba no te sirve para diagnóstico, aunque en pediatría están utilizando, pero en el adulto no, solo te sirve para hacer seguimiento. El tratamiento, digo, perdón, la única indicación diagnóstica de H. pylori es endoscopía y toma de biopsia. No existe el examen de sangre en Soraya. Muchas gracias, doctor. Doctor, una consulta más. Eso también para un paciente diabético también lo mismo, doctor. Como lo mismo el tratamiento. ¿Está recomendado así igual la biopsia? Claro, claro. El diabético sí, es decir, si tú estás sospechando una gastritis en un paciente diabético, lo ideal es hacerles una endoscopia digestiva alta más toma de biopsia, que es el que te va a decir si hay gastritis. Yo he tenido pacientes que les han hecho diagnóstico de gastritis por ecografía. Imagínense, incluso van y dicen, doctor, mi médico me ha dicho que tengo gastritis. ¿Cómo le he hecho el diagnóstico? Me ha pedido ecografía. ¿Dónde se ha visto eso? Es decir, y de verdad, me lo ha traído el estudio y la ecografía decía impresión diagnóstica gastritis por ecografía. Y eso no existe. Entonces, a veces también muchos médicos se aprovechan de que la gente no tiene mucho conocimiento y por eso les decía a ustedes, se aprovechan, hay gente que se aprovecha cuando uno no tiene ciertos conocimientos. O les hacen diagnóstico, como te decía, por examen de sangre. Entonces, no, no es así. Por eso hay gold estándar que se llama para todas las enfermedades. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo se debería hacer? El paciente diabético, volviendo a tu pregunta, Soraya, sí, la única forma es de hacer es mediante endoscopia y toma de biopsia. Está bien. En la parte pediátrica, eso para solamente comentarles, como en los niños es difícil tal vez hacer, hay gastritis en niños, ¿no? Eso ténganlo como dato. Hay pacientes de 6 años, 7 años que tienen gastritis. Hay varios estudios donde los gastroenterólogos pediátricos han podido hacer endoscopía en estos niñitos, les han hecho pruebas y han salido positivos. Sin embargo, en países que no tienen tal vez acceso a estos procedimientos, porque son más invasivos, de ahí que se estaba viendo la opción de hacerles antígeno fecal, es decir, antígeno en heces para hacer el diagnóstico de H. pylori. Entonces, y yo creo que en algún momento sí va a ser un buen examen validado. Sin embargo, ahora lo que en el adulto hacemos es la endoscopía y la toma de biopsia. Y para el seguimiento sí puedes pedir un antígeno fecal, ¿no? Que ahora hacen acá en Bolivia, no estaban haciendo, pero se hace. Muchas gracias, doctor. Doctor, Bueno, dime, a quién, Eliezer. una duda sobre el trabajo final. El trabajo consiste solo en caso clínico y comentario, ¿no? Sí, efectivamente, cuando ustedes hagan el caso clínico, les pongo ejemplo. Digamos, me ha tocado, no sé, tiroides. Y me ha dicho el doctor que haga enfermedad de Graves, que es hipertiroidismo. Entonces, hago un caso clínico completo de enfermedad de Graves, pero al hacer el caso clínico, hay un apartado donde van a hablar de la enfermedad, porque tienen que hacerlo para conocer. Con eso no quiero decir que agarren ni copien ni peguen 20, 30 hojas de la enfermedad de Graves, no. Lo básico, lo más importante, desarrollan el caso clínico, ven cómo se ha hecho el tratamiento, etcétera, etcétera, porque es un caso clínico completo, y después de todo eso, recién ponen sus comentarios. Lo que hay algunos grupos que ya han hecho, les diré que me han mandado, estoy tomando más en cuenta el caso y la parte de los comentarios. Hay muy buenos comentarios que realmente sí se ve que han entendido y que saben, y también hay comentarios que están por ahí, pero tienen que ponerse a pensar ustedes que ya tienen que tener esa capacidad de poder hacer una buena elaboración de estos comentarios porque ya tienen la base suficiente para poder realizar, ¿no? Entonces sí, es así más o menos, Eliezer. Gracias. Bueno, chicos, pues que... Doctor, disculpe. Dime, William.
Doctor, a los que nos falta la segunda nota práctica, ¿nos los va a revisar hoy día? Sí, voy a revisarlos hoy día, lo voy a subir. Si han dado examen todo, pierdan cuidado, está ahí su nota, no hay ningún problema. Ahora, hay gente Y que no ha dado examen, entonces ya, eso ya es muy diferente. ya, doctor, nos va a comunicar, doctor, ¿no? No, lo voy a subir directamente y ya van a poder ustedes ya mañana ver sus notas ahí. Está bien, doctor, muchas gracias. Listo, bueno. Bueno, chicos, gracias por la clase. Cuídense y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Muchísimas Bye. gracias, doctor. Buenas